Comenzamos otro episodio de este conversatorio Transformaciones 2050, un tema que es más bien empresarial, legal, pero sobre todo es un tema que está adquiriendo una vigencia, una actualidad y yo diría que está recién empezando a tomarse la agenda y que seguramente va a seguir así por un tiempo más. Estamos como siempre con Gastón Lulier. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal, Mario? Un gusto verte. Igualmente, y nuestras invitadas, vamos a saltarnos las presentaciones profesionales porque son muy largas, y de todas maneras queda toda la información con la experiencia, con su trayectoria, aquí en la descripción del video, así que ahí está su link a LinkedIn y toda la información profesional. Nuestra primera invitada, Elena Bailamilla. ¿Cómo estás, Elena? Hola Mario, hola Gastón, hola Edith, un gusto estar Hola. acá hoy. Y Edith Wilson. ¿Cómo estás, Edith? Bien, bien. ¿Tú, Mario? Muy bien, gracias. Bueno, ustedes son las invitadas, ustedes son las expertas, dos destacadas abogadas especialistas en el tema que vamos a tratar hoy día. Son todas estas nuevas normas relacionadas con el mundo de las empresas, las prácticas en procesos de transformación organizacional, que con este asunto de la IA se ha acelerado en el último tiempo y hay una mezcla entre temas legales, tecnológicos. Yo partiría, Gastón, con un contexto tuyo dentro de los temas que estamos analizando en la agenda de Proyecto País y de Fundación Chile con Todo. Bueno, antes que nada, un gusto estar con Elena y con Edith. Bueno, la verdad es que el contexto se da ya hace más de una década. Empresas que nos ha tocado conocer como ENAP, ESVAL, Consorcio y muchas otras, empecé a notar que tenían muchas agendas paralelas. Antes, básicamente, era la agenda de negocios, de estrategia, y de repente aparece un personaje con el tema de riesgo, otro con el tema laboral, con el tema compliance, y se empiezan a llenar de expertos de 10 o más cosas diferentes, lo cual empecé a notar que empezaban a dejar de lado el negocio, porque después además se agrega que estos son responsabilidades de los directores, entonces empieza a darse una parte muy importante del management a evitar riesgos tanto de la empresa como de los directores, lo cual obviamente empieza a afectar la capacidad que tienen de gestionar el negocio y la estrategia del negocio. Ahora estamos hablando que eso ha ido incrementándose. Ahora los fenómenos disruptivos, ¿cierto?, agregan todo lo que es transformación digital e inteligencia artificial, que modifica la estrategia, por lo tanto también cambia la estrategia y eso cambia también la estructura, el modelo de negocio, la propuesta de valor. Y muchas de estas cosas que yo menciono empiezan a incorporarse como temas normativos, que ya no es discrecional quién las cumple o no. A mí me ha tocado trabajar con empresas mineras como Mineratec, que tienen elementos que no son normativos incorporados, ¿no? Temas de pueblo indígena, de comunidades, de patrimonio, que son una gran diversidad, pero algunos de estos empiezan derechos humanos, ¿cierto?, el medio ambiente, género, eh, digamos, las leyes laborales, ¿cierto? Muchas regulaciones. Y cada regulación tiene un ámbito de expertise distinto y un proceso también diferenciado. Entonces, empieza a recargar no solo los directores, sino que también la parte burocrática, por así decirlo, de las empresas. Y bueno, se agregan la exigencia en los mercados internacionales. Si uno trabaja, ¿cierto?, con el hidrógeno verde o con la minería, le van a agregar no solo lo normativo, sino que una serie de otras exigencias que vienen de las casas matrices, tienen que ver algunas veces con temas de transición energética, cambio geopolítico, de aseguramiento de las cadenas de abastecimiento, temas culturales, la inmediatez, ¿cierto?, la autoorganización, la sociedad digital. Todo eso empieza, ¿cierto?, a generar una situación que está, digamos, siendo difícil de manejar. Entonces, lo que nosotros pretendimos es dar una solución de ventanilla única. Generamos un diagnóstico que permite ver las brechas de una determinada empresa en todos los aspectos que yo mencioné antes y también en cómo esto
están siendo administrados desde el punto de vista de la estructura organizacional, del sistema de control de gestión, de la estrategia, y ahí tenemos, incluso podríamos hablar de 14 capas, dentro de las cuales una sola tiene que ver con lo normativo de buenas prácticas, y esa una sola tiene más de 10 elementos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con habilitación y permisos, medio ambiente, la parte laboral, seguridad, salud, contabilidad, tributaria, compliance, calidad de productos y servicios, género e igualdad, derechos humanos, infraestructura y habilitaciones empresariales, por mencionar algunas, ¿ya? Entonces, esto se agrava porque muchas de ellas pasan ahora a tener fuertes multas, y entonces tenemos que esto afecta no solo a las empresas pequeñas y medianas, porque también estas responsabilidades pasan a ser parte de los que contratan a las empresas. Entonces también le empieza a generar una Una preocupación cadena. de empresas grandes y una necesidad de fiscalizar si las empresas proveedoras cumplen o no cumplen con las normas para no hacerse responsables. Esto es como la ley de subcontratación. Claro. Cuando sale la ley de subcontratación, yo estaba haciendo un proyecto en CDPC, tenía 32, digamos, como los que trabajan. ¿Proveedores? Sí, 32, ¿Proveedores? digamos, Subcontratista. claro, Subcontratistas. quedaron 3. O sea, se Oye, eliminaron prácticamente el 90%. ¿Por Gastón, qué? perdón. Porque la empresa dijo, yo me voy a hacer responsable, prefiero Claro, internalizarlo, ¿ya? Y se acabó el clúster de la madera. ¿M? Entonces ha tenido repercusiones, y esto, estamos hablando de eso del 2006, que le pasó a CDPC, o sea, ya son 20 años después, y esto en vez de disminuir, se ha ido acrecentando. ¿M? ya. Yo creo que con eso les doy un contexto de la importancia de poder entregar una solución integrada que no se transforme en 10, 20 o 30 agendas paralelas, sino que en una agenda paralela priorizada, que las empresas puedan seguir administrando el negocio junto con cumplir con esta cantidad enorme de normas y buenas prácticas. Ujú. Creo que Ahora, eso nos da la inquietud sobre el tema. claro, queda el contexto. Y antes de una pregunta de aprendizaje, Elena, para los que no están familiarizados con el término, ¿cómo defines compliance? O sea, primero aterricémoslo a nuestro idioma, porque eso de hablar entre inglés, No, por eso digo, porque uno bien, escucha el compliance como que fuera claro. aceptado por todos. Sí, en general uno cuando estudia el tema se habla porque obviamente viene del lenguaje norteamericano, el cumplimiento, que es el compliance. Pero generalmente yo por lo menos, o con Gastón o con Edith, que hemos hablado del cumplimiento. De decir, vamos a tomar las normas que las empresas tienen que cumplir y aterrizarlas, que eso también es súper importante que lo mencionó Gastón, aterrizarlas a la realidad de cada empresa, porque hoy día el compliance o el cumplimiento no es solo para las grandes empresas, las grandes mineras, hoy día están obligados de las medianas, pequeñas y grandes empresas a cumplir las normas de la ley Carín, de la ley de protección de datos, la ley de delito económico, que con el caso Codelco está siendo un poquito más bullado. Entonces, el cumplimiento, ¿qué es lo que es? Tomar la norma vigente y decir, estoy de acuerdo a lo que dice la norma, estoy cumpliendo, para no después, y no solo por un tema de que me van a pasar una multa, sino que estas normas que se han creado para que regular el comportamiento humano haga que no ocurran ni delitos, ni la empresa se lleve responsabilidades por el mal funcionamiento de un colaborador. Así lo definiría yo. Ok, y ya, con eso, con ese rayado de cancha, tú dirías que los principales, no sé si hablar de errores o de aprendizajes que ocurren y que ustedes ven en las organizaciones cuando hay que hacer este cumplimiento. ¿Qué es lo que se está aprendiendo de errores cometidos? Generalmente las empresas chilenas, para aterrizarlo a nuestra realidad, siempre son reactivas, no proactivas. O sea, si hubo un delito de estafa, ahí, oye, hay que ver si se está cumpliendo. Oye, un colaborador fue lo que está pasando ahora con el tema de los ejecutivos de cuenta, de los casos de los delincuentes, del Tren de Aragua, ahora el banco se está preocupando de revisar las redes sociales o hacer un poco más de seguimiento en los currículums de su ejecutivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el medio ambiente generalmente esto se deja como de lado. No, si esta es pega del abogado.
hacer el cumplimiento. No, del área compliance o de cumplimiento, pero no existe como, y que lo que Gastón quiere incorporar es que esto meterlo dentro de la cultura de la empresa. Decir, oye, tenemos que cumplir, pero no porque la ley nos obliga, sino porque son buenas prácticas. O sea, si usted ocupa estas buenas prácticas, por ejemplo, de hacer las capacitaciones de delito económico, probablemente usted se va a evitar de que algún funcionario o un colaborador cometa un delito o por error o intencionalmente. Entonces, eso es lo que cuesta un poco introducirlo a las empresas de cualquier tamaño, es decirle, oye, usted trabajador, desde el trabajador del portero hasta el director, del presidente del directorio, todos tienen que tener la misma cultura y tener claro de que tienen que cumplirse estas normas, pero no es por un arbitrio porque se nos ocurrió entrar a la OCDE o porque hoy día amaneció de un color el cielo, no, es porque son normativas que son para las buenas prácticas, para que todos conjuntamente tengamos muy buenas prácticas. Ahora, como en muchos campos y en muchos temas, del dicho al hecho, ¿no? Y Edith, te quería preguntar, en el día a día, ahí en el trabajo profesional, ¿cuánto es la brecha real entre esto que escuchamos de lo que debería ser y lo que ustedes encuentran en el día a día, para tener una estimación de qué tamaño es la pega para poder lograr este cumplimiento? A ver, yo distinguiría, pero así como para hacerlo simple, la gran brecha que hay en nuestro país es que ha costado mucho instalar el concepto de un compliance real, que tenga trazabilidad, que tenga protocolos claros y que la cosa se cumpla, versus un compliance formal, que implica tener un modelo o protocolo que está certificado por una entidad. Con la ley 20.393, que es la primera que se instala en el fondo aquí, que establece la responsabilidad penal empresarial, básicamente se estableció un cumplimiento muy formal, porque existían entidades que si te miraban tus cosas y te otorgaban una serie de protocolos, te otorgaban un papelito que decía que tú estabas certificado y que tú cumplías con la norma. Entonces yo me quedaba tranquilito en mi escritorio y si me llegaban a preguntar algo, yo sacaba mi papelito y decía yo estoy certificado. Y esto se vendía así y funcionó así. Es una cosa bien loca. Cosa que operaba solo para las grandes empresas, porque tú le decías a una empresa chica, ¿pero qué tengo que ver yo con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el cohecho, que eran los delitos que en esa época eran los que estaban vigentes, digamos? Nada. Entonces yo no hago nada y en consecuencia en mis contratos, yo no hago nada en mi empresa. Yo en mis contratos simplemente digo, sí, sé que existe la ley 20.393, la conozco y me comprometo a hacer que mis colaboradores no infrinjan la ley. Listo. Check. Y fue todo formal. Con la nueva ley, que es la del delito económico y también ahora la que va a entrar en vigencia real, por la que todos corren como locos hoy día, que es la de protección de datos personales, el cuento cambia radicalmente. Uno, porque ya no hablamos de estos 3 delitos que son solo para las grandes corporaciones, sino que son una tonelada de delitos que van desde el delito funcionario, corrupción, administración desleal, negociación incompatible, delito informativo, lavado de activos. Mira, es una tole-tole y que no solo involucra a la empresa o, como bien decía la Elena, a los colaboradores. Ahora se establece la responsabilidad de la empresa respecto de toda la cadena para abajo. Subcontratistas, proveedores, empresas relacionadas, todo por el cual yo tengo que velar que todos cumplan hacia abajo, la cadena completa, no solo mis colaboradores, y la responsabilidad de ese personal me llega a mí. Y no solo me llega a mí como empresa, ojo, que es un cambio bien grande que se introdujo, sino que es responsabilidad del directorio. Eso es clave. Yo creo que ahí está clave, porque hasta ahora uno decía, uy, si hay cohecho, el responsable es Juanito Pérez, que tenía que certificar el protocolo 5. Listo. Ahora no, ahora es el directorio. Claro, cambia el tono, Totalmente el cambia el foco. alcance. Entonces, Claro. Ahora, Gastón, escuchando esto, lo que plantea Elena y lo que plantea Edith,
y en tus contactos cotidianos con empresas, en consultoría, etcétera, ¿cuánto ves tú de que se está asimilando? Porque esta nueva ley parte ¿cuándo? La de protección de datos personales. 31 de diciembre. Ya. ¿Cómo ven en el ambiente empresarial? ¿Se están preparando? ¿Hay conciencia? Vamos a la chilena a esperar el último. ¿Qué te dice el radar, Gastón, de lo que está pasando en el mundo empresarial? Bueno, veo que hay obviamente una cosa muy reactiva, ¿ya? Por ejemplo, lo que es calidad de datos es pésima. No lo digo yo, sino que hay distintas fuentes que dicen que en general el cuidado de la calidad de la información es muy malo. Entonces, eso nos afecta en la toma de decisiones, en todo tipo de análisis. Y eso demuestra una falta de preocupación. Yo diría generalizadamente, tenemos un management más reactivo que proactivo que no lo ha hecho de mutuo propio. Y por lo tanto, corregir, por ejemplo, información es muy difícil porque se origina a través de transacciones que tú ya perdiste la pista, datos históricos, es una cosa muy difícil de resolver para atrás. O sea, por lo tanto, pensando que se resuelve de aquí para adelante, igual te obliga a cambiar los sistemas, los procedimientos, las responsabilidades, y como son muchos temas, te afecta la organización en general. O sea, si son 10 temas, 20 temas, y tú tienes que tener un proceso, digamos, que garantice, estamos hablando de 10, 20, 30 intervenciones, ya no es algo aislado, ¿ah? Empieza a ser un cambio general, un cambio cultural, un cambio de proceso, un cambio de, digamos, verificación de calidad de las transacciones, de los protocolos de autorizaciones, que no están. Entonces, llegar a implantarlo en un breve plazo es muy difícil, porque hay un cambio de sistema, de proceso y de cultura detrás. Ya, pero con eso que tú planteas, haciendo un poco de contraparte, las empresas también podrían argumentar que esto es un proceso que toma tiempo. Yo hablaría, no sé si es correcto, Elena, de educación gerencial, porque en otro tiempo, en algunos casos que uno escuchaba en el mundo de las noticias, es que por último se le echaba la culpa al área informática, ¿ya? Y hasta ahí se acotaba la responsabilidad y caía un gerente, pero si va a llegar hasta el directorio, no sé, estoy pensando si las universidades y a nivel de abogados, de gerentes, los que están en la parte más técnica hoy día, sobre todo de datos y de inteligencia artificial, no hay que, cuando surge una ley nueva como esta, no hay que considerar un periodo de formación, no digo de marcha blanca, pero escuchándola a ustedes me da la impresión de que no, el país no está preparado. Punto. No, en general ocurre con varias empresas que nosotros ya estamos trabajando con el tema de incorporar la ley de protección de datos. Partimos ahora, porque logramos que la dirección nos autorizara a hacer las capacitaciones previas, hacer una capacitación a todo el personal y decirle, mire, ¿sabe qué? En diciembre tenemos que incorporar esta norma, porque lo que hablaba al principio, que también mencionó Edith, también mencionó Gastón, que como somos reactivos, como que el colaborador, la persona que trabaja con nosotros, como que dice, no es mi responsabilidad. Entonces yo, voy obligado a estas reuniones, no me interesa. Entonces cuesta mucho de que ellos se hagan responsables, porque también hay que hacer entrevistas, por ejemplo, ya se hizo una capacitación, hay que hacer entrevistarlo hoy, Gastón. ¿Qué haces tú? ¿Cómo metes tu clave? ¿Qué información tienes de los clientes? ¿Qué información tienen los proveedores? Entonces cuesta mucho... Y como también cuesta también que la gerencia o la directora vaya y le diga, oye, ¿sabéis que esta cuestión es obligatoria? Esto es súper importante. Insisto, como yo dije al principio, a veces todas estas normas nuevas que son tediosas, que además también tienen un costo para la empresa, siempre las miran como que si fuera, es responsabilidad del departamento legal, es responsabilidad de Edith, Edith tiene que hacer esto, no, a mí no me interesa si lo hace o no lo hace, si lo cumple o no lo cumple, y como dijo ella también, muchas veces se malentiende de que estas normas son para cumplir, y hoy día las normativas de delito económico, la normativa de protección de datos, vienen con una recarga que, aparte de que tienen que cumplir,
tiene que probarse que el sistema funciona. Aparte de auditarse, no es como yo me certifico una vez al año y tengo el papelito y funciona. No, aquí si hay algún problema y se prueba de que el sistema no funcionó porque la empresa no hizo las cosas que tenía que hacer, aquí también hay no solo cárcel para los directores, sino hay multas millonarias que están establecidas en la norma. Entonces, yo siento eso, que cuesta un poco que toda la organización se involucre de esto y creo que debería partir de mucho antes, cuando se hacen estos proyectos de ley, cuando se presentan y se sabe que estos proyectos de ley van a llegar a buen término, empezar a hacer un trabajo previo, capacitación, entrega de información, de webinar, lo que sea para poder hacerle entender a las personas que esto se está haciendo. Y que es súper importante que también lo tengan, porque cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra fuente laboral o nuestro lugar de trabajo, Por que supuesto. es lo más importante. Por supuesto. Ahora, claro, todo lo que escucho es pensando en empresas grandes, medianas, con directorio, con gerencia, etcétera, pero Edith, una vez más, ¿cómo se las va a arreglar la pyme? Bueno, a ver, la ley tampoco es tan desfachatada, digamos. O sea, te dice efectivamente que hay una tonelada de delitos que evitar incurrir, que hay que proteger los datos, todo lo demás, pero pone un elemento que es clave. Si bien pasamos de una ley que establecía un modelo como algo formal, a establecer una ley que es un modelo efectivo, dice que es claramente de acuerdo y en proporción a la naturaleza, al objeto y al tamaño de la empresa. Ok. O sea, hay un O sea, si yo tengo una pyme chica o chica, y que en el fondo tiene 8 empleados o menos, yo no puedo pretender que tenga un encargado de cumplimiento o un encargado de... Ya, No, probablemente va a ser el mismo dueño ese encargado de cumplimiento. Tampoco voy a pretender que tenga un modelo de prevención de delitos de tomo a lomo maravilloso, bastará con que tenga un buen un buen código de ética, una buena levantamiento de una buena malla de riesgos reales, en el fondo, algún grado o forma de canal de denuncia, que puede ser hasta un mail, o sea, vía un correo específico, digamos, y en el fondo, y lo principalmente que la ley dice es que haya trazabilidad, porque en el fondo si la empresa es chiquitita, lo más probable es que no va a caer por vía directa, sino que va a caer por línea indirecta de la empresa grande de la cual es proveedor, ¿cierto? Entonces, cuando llegue el juez a preguntarle, ¿qué es lo que va a velar? Que objetivamente y existiendo trazabilidad tenían algún grado, o sea, que habían actuado diligentemente, y que tenían ciertos protocolos, ciertas formas de actuar, y sobre todo claramente responsabilidades o cadenas de responsabilidades claras y tajantes cuando ello ocurriera. O sea, si en una empresa chiquitita pasa alguna de estas cosas, el hecho de que haya tomado inmediatamente medidas para sancionar esa situación y cortarla de raíz es clave. Pero obviamente no se le va a pedir al nivel de lo que tenga una empresa de 200 personas, 300 que tendrán su departamento de compliance o de cumplimiento, o sea, o una fiscalía especial para los efectos. Ya, y aquí, Elena, me imagino que también hay un tema, más allá de lo técnico, legal, código, etcétera, también un giro que se habla mucho en Chile de entender que transformaciones o nuevos escenarios como este hay que tomarlo no solo como un costo, porque hay costos evidentemente, sino también como una inversión. Ahora, esto en general en Chile no es fácil. No, porque en general cuando uno conversa con la gente que se dedica a lo mismo que nos dedicamos todo al compliance o al cumplimiento, todos dicen, oye, los jefes están súper enojados porque cada vez que ley de la UAF, que la ley de delito económico, que hay que contratar una empresa, entonces no lo ven como una inversión. Entonces, generalmente, cuando uno le plantea al directorio que estas son normas para prevenir lo más importante que está muy en boca ahora, la corrupción, el cohecho,
que es un cáncer que nos está amenazando como sociedad, decir, oye, si usted invierte en capacitar a su gente, en tener un buen sistema, una buena matriz de riego que funcione, no esas matrices de riego que dice, yo me dedico, soy contador, y tengo que poner la matriz de riego a ver si tengo riego de medioambiental, entonces ponen unas matrices gigantes que a veces no son muy reales con el giro o lo que se dedica a la empresa. Entonces hay que tratar de transmitirle a la gerencia o al directorio de que esta es una inversión donde va a hacer crecer a la empresa. En términos, ¿por qué? Porque si yo hoy día, y pasó mucho con la ley antigua, el caso de Sokimich, que al director lo llamaron a la fiscalía, y el fiscal, que en ese cargo a mí me hizo clase, le preguntaron, ¿usted sabe quién es su oficial de cumplimiento? No. ¿Y usted sabe si hay una matriz de riego, hay un código de ética en su empresa? No. Por eso empezó el juicio y el profesor que era fiscal en esa época empezó a tirar el hilito y hoy día por lo menos no terminó con la eliminación de la sociedad, de la empresa, pero sí tuvieron sanciones. Entonces hay que ver esto como la inversión de decir, yo quiero que mi empresa esté sana, esté limpia, prevenirlo, porque ya cuando ya ocurre un delito o cuando ocurren estas actividades no aceptadas, ya es muy tarde y ya eso al final sale mucho más caro pagar multa o decir, oye, va a tener que pasar el presidente del directorio, tres meses yendo a dormir a la cárcel. Yo creo que ahí hay que tomarlo de ese punto, decir, es una inversión para que la sociedad sea sana y sea sana para que pueda crecer también. Tiene que ver mucho con el crecimiento. Sin duda. Gastón, me imagino que dentro de los programas de Chile con Todo, de la Fundación y del equipo de consultoría, va a ser importante tener, no sé, desde apoyo con el equipo de especialistas de abogadas, me imagino talleres, charlas, un programa no digo de alfabetización, porque es de más alto nivel, pero en el fondo, estas cosas nuevas, estos procesos, hay que aprenderlos a veces desde cero, desde conceptos, como decíamos, el compliance. ¿Qué estás pensando? ¿Qué se está haciendo en esta línea en la Fundación Chile con Todo y en la consultoría de GL Strategic? Bueno, yo creo que nosotros hasta el momento no visualizo en el mercado otra entidad que esté dando una solución integrada, lo que nos obliga a tener un equipo de profesionales en distintas materias que además aprendan, ¿cierto?, a trabajar con una metodología propia, que es esta metodología de diagnóstico Critical Adjustment Matrix, que busca poner puntajes, detectar las brechas en 14 frentes, dentro de los cuales uno solo es la parte normativa, que son más de 10, o sea, estamos hablando de más de 30 materias, y yo creo que ese es un paso muy importante, que creo que es un primer paso, pero igual creo que estamos avanzados con respecto al mercado, al tener un solo equipo profesional que integra todas estas materias, ¿sí? Y con una metodología propia. Ahora viene la etapa ya de empezar a desarrollar proyectos. Tenemos instrumentos de diagnóstico también para cada materia, digamos, poder hacer un screening, un diagnóstico rápido, para hacer un plan de transformación anticipativa. Yo lo veo esto como, tengo un amigo de Stan Kivernum, por ejemplo, que lo que hacían era hacer staffing de bancos y de otras empresas grandes cuando salió la ley de subcontratación. Y ahí acuñamos una frase que la tenemos incorporada, que es liderar desde la anticipación. En este caso, Kivernum se anticipó, vio cómo con la misma dirección del trabajo, cómo le cambiaba su modelo de negocio, dada la ley de subcontratación. Y lo que pasó con ellos es que mientras desaparecieron varios otros competidores, que no fueron anticipativos, sino que reactivos, ellos crecieron. Crecieron porque otros no llegaron a tiempo y tuvieron que perder los clientes. Yo creo que acá va a pasar algo parecido. O sea, digamos, el golpe va a venir por un lado por la regulación, pero va a venir un golpe porque nadie va a querer estar expuesto
Entonces las empresas que contratan a proveedores van a empezar a pedirle que les revise si los proveedores cumplen, ¿cierto?, con todas las normas, y que, obviamente aquellos proveedores que cumplen van a crecer, dado que otros se van a quedar en el camino, ¿no? Es bien trágico así decirlo de esta manera, pero eso ya ha ocurrido en Chile y va a volver a ocurrir. Entonces, mi consejo es que tratar de estar entre los que lideran desde la anticipación y no en los que se quedan fuera del mercado, digamos, por no haber llegado a tiempo. Súper. Nos quedan los últimos minutos. Quería pedirle a Elena y Edith dejar un par de comentarios finales de lo que ustedes creen como recomendaciones, porque esto queda disponible ya publicado en YouTube, queda en este video, este conversatorio en el sitio web de Chile con Todo, donde vamos a dejar las referencias para quienes quieran contactarla. Un par de recomendaciones finales, Elena. Sí, yo creo que lo más importante es decir, me tengo que preocupar y además me tengo que ocupar de estos temas. Yo en la relación empírica dentro de las organizaciones, cuando se establecen este tipo de normas y donde se introduce dentro de la organización, de la forma como se comporta la organización, esto cambia. Y todos trabajamos más tranquilos y se ocupa el tiempo en hacer crecer a la empresa, y la gente o los colaboradores o proveedores o clientes o toda la gente que está relacionada, cuando ve que un ambiente organizacional es claro y es limpio, no se acerca. Y automáticamente se va limpiando. Generalmente los factoring para las pymes, esto va a ser súper importante cuando ellas quieren ir a pedir plata o ir a meter sus facturas para que se las paguen. Esto es fundamental en el tema de los factoring. ¿Y quién van a solicitar factorizar? Son las pymes, las grandes empresas no factorizan. Entonces también es sumamente importante que las medianas y pequeñas, como dice Edith, en una forma simplificada, hagan su propio matriz de riesgo, algo más pequeño, pero también es sumamente importante. Y no solamente con temas de delitos, sino hay que recordar que está la ley Carín, hay un montón de otras que tienen que ver también con temas laborales y organizacionales, derechos humanos, como dijo Gastón, temas con los pueblos originarios. Entonces, está todo mezclado. Entonces, insisto, si uno tiene una organización sana, limpia, va a crecer. Y lo que esperamos todos, y también que crezca el país. Por supuesto, que es parte de la visión y misión de Chile con Todo también. Edith, tu comentario final. A ver, yo creo que es súper complementario de lo que dice Elena, en el sentido de que es invitar a la grande, a pequeña, a la mediana, a la empresa que sea, o a la pequeñísima empresa, a ver estas normativas y este compliance como un todo. Es un sistema integral de cumplimiento. Aquí no estamos hablando, existe como la tentación de muchas empresas de ofrecer, ahora como va a entrar la ley de protección de datos personales, hacer un modelo y ofrecen a 3,5 pesos y un modelo y le presentan. No, partió la 20.393, siguió después la ley de delito económico, ahora sí la de delito de protección de datos personales, está la ley Carín, y hay un montón de normativa más laboral que también es parte de esto, y en consecuencia lo que uno debe mirar estas normas de protección y de cumplimiento como un todo, verlas como un todo, generar un modelo o un protocolo, si quieres nomás, como un todo. Y ofertar, y en el fondo, nosotros como profesionales, nosotros ofertarlo, y la empresa desde su perspectiva, adquirirlo como una guía, una forma de llevar bien nuestra institución hacia buen camino. No como sacarse ese concepto del cumplir. ¿Es compliance? ¿Es cumplimiento? Sí, es cumplimiento, ok. Pero ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Es tener una empresa, como dice la Elena, sana. Entonces, hagamos e invitemos a nuestros clientes, a nuestros colaboradores y a las empresas con que trabajamos a adoptar cada uno de acuerdo a su naturaleza, forma y objeto, Cada medida.
un solo modelo que te lleve a las buenas prácticas y no llenarnos, como decía Gastón también, llenarnos de miles de modelos, de miles de cumplimientos, de miles de profesionales que me dicen todos los días lo que puedo o no puedo hacer, porque finalmente eso no sirve de nada. Así es, clarísimo. Bueno, muchas gracias Edith, Elena, Gastón, y como les decía, la información, el contacto para quienes quieran tener más información está en la descripción, en el video y queda en el sitio web chilecontodo.cl. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguramente vamos a seguir con el tema. Muchas gracias. Bien. Adiós, chao.